Hola a todos, bienvenidos a Lo que va 51. Y hoy quiero hablar de un caso de true crime, un caso desconcertante y un caso se le denominó el asesino ebanista. Y hoy os quiero contar su historia. Israel Keish nació en Richmond, Utah, Estados Unidos. A pesar de ser natural de Utah, se mudó con su familia a Colville, Washington, cuando aún era muy pequeño. Tuvo una infancia aparentemente normal dentro del seno de una familia mormona. Con 18 años se alistó en el ejército de Estados Unidos y recibió varias condecoraciones. Su vida era como la de cualquier persona, tenía una relación estable, un hijo, además de ser un buen ebanista, un buen trabajador, y nunca dudaba en ayudar a sus vecinos. Pero en febrero de 2012, Samantha Coyne, de 18 años, desapareció mientras trabajaba en una pequeña cafetería. En las cámaras de seguridad quedó bastante claro que la joven sufrió un asalto. Sufrió un ataque. Acto seguido fue llevada fuera del establecimiento y el secuestro se empezó a complicar. El sospechoso fue imposible de identificar, ya que llevaba en la cabeza una especie de pañuelo, la cara tapada, porque ya sabía que ahí había cámaras de seguridad. Case llevó a Coyne a una casa alejada, la maniató y la amordazó. Puso la música alta para que nadie pudiera oír gritar, mientras él volvía a la cafetería a recoger el móvil y la tarjeta de crédito de la joven, y así borrar cualquier evidencia que pudiera incriminarle. Al final lo atraparon y tras las conversaciones de la policía con Case, se hizo una reconstrucción de todo lo que ocurrió. Case violó y asesinó a Samantha el primer día, dejándola sola en la casa. Tras los hechos, se fue durante 2 semanas para intentar no levantar sospechas. Cuando volvió al lugar donde se encontraba el cuerpo, Case le hizo una fotografía con el periódico de aquel día, para hacer creer que seguía viva y que podía a lo mejor pedir un rescate por ella. Tuvo éxito y la familia le dio $30,000, que es lo que pidió. Pero ese 2012, con ese asesinato, cometió varios errores. Fue retirando en varios cajeros y durante semanas cantidades entre los $400 y los $500 de la cuenta de la joven. Las operaciones se hicieron en diferentes cajeros de Arizona, Nuevo México y Texas, lo que dio a la policía la imagen de sospechoso. Así lo pillaron y además pudieron saber la posible ruta que estaba siguiendo. El 13 de marzo de 2012, Israel Keish fue interceptado en Lufkin, Texas, por exceso de velocidad. Cuando la policía inspeccionó el vehículo, todo apuntaba que se trataba del sospechoso. Billetes enrollados, mapas, máscaras y, lo más importante, la tarjeta y el móvil de Samantha Coyne. Cuando le interrogaron por la desaparición de Samantha, los investigadores quedaron completamente petrificados al conocer la forma y al oír cómo este hombre relataba los hechos.
No estaba arrepentido. No intentaba, digamos, decir que no intentaba no ser culpable, sino que se jactaba de lo que hacía, se enorgullecía y en ocasiones hablaba como si dentro de su cuerpo hubiera dos personas en la misma mente. Tenía como dos caras, tenía como dos personalidades. A veces hablaba de una manera como un asesino despiadado, contando los hechos, y otras parecía un vecino amable y hombre de familia. Imaginad las confesiones, los interrogatorios, la policía, viendo que este hombre parecía tener un ángel dentro y a la vez un diablo. Este hombre, Israel, acabó confesando hasta 12 asesinatos y contó meticulosamente cómo escogía a sus víctimas, qué hacía con ellas, con sus cuerpos, y como veía que no lo pillaba la policía nunca, volvía a empezar con otra víctima. De las 12 víctimas se pudieron confirmar 8. Las otras 4 víctimas nunca se pudieron confirmar por falta de pruebas. Y porque los días que interrogaron a Case, había días que sí que contaba todo lo de las víctimas, como había matado a una víctima, dónde la había enterrado, cómo la había secuestrado. Pero otras decía que no estaba de humor, se cerraba en banda, no quería contar lo ocurrido y amenazaba con, si le hacían más preguntas, no hablar nunca más. La preparación de cada crimen no era una cosa, digamos, espontánea, no era una cosa que él le pegara un ataque de ira o ganas de matar, sino que estaba meticulosamente preparado cada secuestro, cada asesinato al detalle. Trazaba las mejores rutas para llegar a donde quería, aunque eso implicara conducir más de 1000 kilómetros. Y tras acabar con sus víctimas, volvía a viajar para ir desperdigando las armas utilizadas. A veces las enterraba. Enterraba armas, restos de sus víctimas, etc. Después de tantos interrogatorios, descubrieron que durante los siguientes 6 años de alistarse en el ejército, donde decían que era una persona tranquila, no reservada, pero sí que sus compañeros en el ejército contaban que el fin de semana se desmadraba, que bebía mucho, escuchaba música fascista muy alta y en esa época rechazó la religión. Se proclamó ateo y fue después del ejército donde empezó a delinquir. Como he dicho, los siguientes 6 años de estar en el ejército, Israel empezó a cometer toda clase de estafas, hurtos, robos, atracos a bancos, pero siempre salía impune. Llegó a confesar que también viola a una chica, pero jamás se pudo demostrar. Este hombre parecía completamente normal. Y al ver que no lo pillaban, seguía matando. También es verdad que tenía un modus operandi bastante estudiado y era, claro, muy difícil pillarlo, porque si mataba a una chica no veían por las cámaras quién era. Después desperdigaba restos por distintas zonas. Como hemos dicho, a más de 1000 kilómetros muchas veces. Claro, era casi imposible pillarlo. Era casi imposible pillarlo. Y este hombre cada vez se sentía más impune y cada vez más seguro pensaba de que nunca lo pillarían. El primer crimen que se pudo probar, se cree que fue el 2 de junio de 2011, un año antes de la muerte de la chica, de Samantha. Y es que Cage acaba de aterrizar en Chicago
Y ya se ve que tenía ya pensado qué hacer, alquiló un coche, condujo 1600 kilómetros y llegó a Essex, Vermont. Allí seleccionó una de las casas más remotas de la zona, la casa de los Currier, y tras cortar la línea telefónica y asaltar la vivienda, redujo a Bill. Bill era un hombre bastante grande, bastante grueso, fuerte, y no se sabe cómo lo hizo, pero lo redujo. Después maniató a Bill y a su mujer, Lorena, los llevó a otra casa, a una casa abandonada, y una vez allí violó y estranguló a la mujer, ejecutó de un tiro al hombre y se deshizo de los cuerpos de tal forma que jamás fueron encontrados. Este asesinato fue probado después de los interrogatorios, exclusivamente gracias a la confesión de él, porque nunca se han encontrado los cuerpos, ni evidencias del ataque, ni pistas. Los 8 meses posteriores de este asesinato, Kate reprodujo el mismo modus operandi que había utilizado. Se desplazaba muy rápido por Estados Unidos, buscaba distintos perfiles de víctimas, no se centraba solo en un tipo de víctimas. Y claro, las autoridades nunca creyeron que estos crímenes tan aleatorios y tan distintos entre sí tenían algo en común para pensar que era de un mismo asesino. Pese a todos los datos que había proporcionado Israel Case, él seguía diciendo que tenía una doble personalidad, como hemos comentado al principio, y que era esa doble personalidad diabólica la que le hacía matar. Pero claro, esto no bastaba para la policía. Estaba su confesión, pero le faltaban pistas para poderle, poner en la cárcel por malos asesinatos, no solo por el de Samantha. Y entonces descubrieron que tenía una especie de kits de asesinato, que es como él lo llamaba. Eran unos kits, eran unas piezas, unas herramientas, eran las cosas que utilizaba para cometer los secuestros y los asesinatos. Pudieron recuperar 2 kits en Alaska y Nueva York. Case afirmó haber escondido otros en Washington, Wyoming, Texas y Arizona, pero la policía nunca consiguió dar con ellos. Este hombre también, en los interrogatorios, era muy insolente, muy caprichoso, pedía cosas muy rocambolescas de comida, cosas de bebida, y la policía, para que intentara confesar lo máximo posible, siempre accedía a todos sus caprichos. Y así, poco a poco, es como fue consiguiendo las confesiones y los detalles de todos sus asesinatos. Esa actitud despreocupada y carente de empatía evidenció que Cage era muy mentiroso, era imposible de... Dijeron, es capaz de negociar con sus crímenes. Dijeron que era una persona que iba dando pistas, pero no todas, y así intentaba que a cambio le rebajaran la condena y evitar la pena de muerte, que es lo que no quería. A veces en esos interrogatorios contestaba riéndose carcajadas. En otras relataba sus actos de forma puntillosa, y para los policías que estuvieron en ese caso y que lo hablaron con él, dijeron que a veces parecía que actuaba como si estuviera en una función, como si estuviera en un circo, y hacía espamientos, gritaba, hablaba bajo, hablaba como si fuera súper listo, a veces como si fuera muy tonto. Y ahí vieron que pues posiblemente tenía un problema bastante grave de doble personalidad. En varios momentos trataron de sacarle la motivación de cada asesinato,
Y su respuesta fue contundente. Una vez que empiezas, ya sabes, no hay nada parecido. Aquella afirmación ratificaba que Case disfrutaba matando, que le gustaba arrebatar la vida a un ser humano y que aquello le reportaba una fuerte dosis de adrenalina. Aparte de una emoción de no pillarlo que no podía alcanzar de otro modo. Dijo que era adicto, un adicto al asesinato, otros son adictos a las drogas, otro al juego. Este hombre era un adicto al asesinato. Y una vez terminadas las preguntas a este detenido, a este asesino, el FBI pudo reconstruir una cronología de sus actividades hasta perfilar un total, ojo, de 35 viajes desde 2004 a 2012, que es cuando lo pillaron, además de desapariciones, asesinatos sin resolver, que también cometió, y atracos. ¿Qué quedaba? Llevar a la justicia. Pero todo se truncó el 2 de diciembre de 2012. Ese día encontraron a Israel Case muerto en su celda en la cárcel de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se había ahorcado con una sábana de la cama. Bajo su cuerpo, inerte, dejó una carta de 4 páginas escrita con tinta. Pero también había restos de su propia sangre. En la larga nota de suicidio, no pidió perdón por sus aberrantes actos o tampoco incluía más pistas sobre otras víctimas. Simplemente se limitó a hacer una especie de oda al asesinato repleto de metáforas y frases inconexas. El FBI, aún hoy en día, aún se estudia esta carta, no ha podido conseguir descifrar qué significaban todas esas frases, todos esos párrafos un poco crípticos. Como veis, este hombre era un diablo, o tenía un diablo dentro, como él decía. Yo creo que el diablo era él en sí, no es que tuviera doble personalidad. Esto es muy fácil después decir el abogado, es que tiene doble personalidad. Este tío disfrutaba matando, es lo que le gustaba, no se sabe cuánta gente pudo matar. Y son cifras que pasan seguramente los 20, 30, 40 asesinatos fácil, sin contar robos, violaciones. Pero es curioso, os he querido contar este caso porque es curioso el modus operandi. El tío, el asesino, el diablo, intentaba siempre buscar víctimas distintas, perfiles distintos. Sí que usaba muchas veces, digamos, la misma técnica, pero después, a veces, desperdigaba los cuerpos a miles de kilómetros, restos de los cuerpos, seguramente los debía cortar o váyanse a saber. Después cogía sus enseres, los escondía, los vendía, no se sabe qué hacía. Y en 2012 el error más grave que cometió fue sacar dinero de la tarjeta de una víctima. De la víctima de Samantha, 18 años. Se cree que la invitó en la cafetería. Se cree que o la invitó a un café y le metieron con el café, o esperó que cerrara y justo antes de cerrar entonces la secuestró. Pero como veis, este hombre no tenía ningún escrúpulo. Y si el diablo existe, yo creo que en este hombre, en el cuerpo de este hombre, se metió de lleno. Israel Case, menos mal que lo pillaron, menos mal que lo metieron en la cárcel, después se suicidó, pues mejor que se haya muerto este tío, porque a lo mejor
Váyanse a saber, seguramente no habría salido nunca de la cárcel, pero váyanse ustedes a saber si por buena conducta o lo que sea, sale de la cárcel y si no hubieran pillado, este hombre, este asesino, seguramente hoy seguiría matando porque es lo único que se ve le hacía feliz. Escribió una frase en la carta de suicidio de estas crípticas que la policía, el FBI aún no ha podido desvelar, no ha podido descifrar. Y decía así: ¿a dónde irás, pequeño gusano inteligente, si de sangre eres tu anfitrión? La respuesta es obvia. En su caso, Israel Case se fue a la tumba. Gracias a todos y hasta la próxima.